Buenos días, doctora. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Bueno, pues puedes empezar. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre neuropatía óptica isquémica. Mi nombre es Cristina Arango y soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Por definición, la neuropatía óptica isquémica es, pues como su nombre le indica, una neuropatía óptica de presentación aguda, presumiblemente con una causa vascular, la cual genera una pérdida visual repentina que a menudo es catastrófica, ya que pues su presentación es de una manera súbita y por lo general la pérdida visual es bastante importante. Lo llaman como algo así, como similar a un accidente cerebrovascular, pero sobre la cabeza del nervio óptico, y que se presenta por lo general en pacientes ancianos con factores de riesgo vasculopáticos o cardiovasculares. En general, la clasificación de estas neuropatías ópticas isquémicas son anteriores y posteriores. Anteriores son la mayoría, se presentan hasta en el 90%, y las posteriores representan menos del 10% de estas. Y de las anteriores hablamos de neuropatías ópticas isquémicas anteriores, arteríticas y no arteríticas, de las cuales las no arteríticas representan el 90% y las arteríticas el 10%. Como anatomía clínica, enfocarnos como en el punto exacto, pues donde se genera como tal la patología. Entonces tenemos, pues recordar un poquito sobre la vascularización del nervio óptico y nos vamos a enfocar para esa enfermedad en las arterias ciliares posteriores. Entonces recordar que las arterias ciliares posteriores son rama de la arteria oftálmica. Esas ciliares posteriores pueden ser largas y cortas. Las largas son las que van a irrigar la parte retrovulvar del nervio óptico, como vemos acá, y las ciliares posteriores cortas nos van a dar irrigación básicamente a la cabeza del nervio óptico. Y como vemos aquí la distribución de estos vasos, por lo general, si tenemos alguna isquemia en uno de ellos, entonces el defecto y la atrofia posterior se nos van a presentar superior o a nivel inferior, siendo más común la presentación superior o el compromiso superior. Entonces, para ver un ejemplo, tenemos aquí ya un nervio óptico con una isquemia superior representada aquí en este esquema, y esto se nos ve reflejado en la parte inferior del campo visual. Por lo general vamos a tener efectos altitudinales, ya sean superiores o inferiores, que como lo acabo de decir se corresponden como, pues, con el lado contrario de la atrofia del nervio óptico, el disco óptico. En cuanto a la epidemiología, el tipo más común es, en general, el tipo más común de neuropatía en pacientes mayores de 50 años, pues son estas neuropatías isquémicas, con una incidencia aproximada de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes, de los cuales el 95% suelen ser caucásicos. Entonces, tenemos, como lo decía en la clasificación, una neuropatía óptica isquémica no arterítica y arterítica. La no arterítica es la más común. Vamos a evidenciar en ella una inflamación de la cabeza del nervio óptico. Vamos a tener más asociado a ancianos con antecedentes de diabetes, hipertensión. Puede estar relacionada con síndrome antifosfolípido, radioterapia previa, shock y migraña. Muy importante esto del disco óptico a riesgo,
porque es un factor de riesgo de peso para el desarrollo de este tipo de isquemia. ¿Qué es un disco óptico a riesgo? Entonces, pues esta imagen está más ampliada, pero un disco óptico a riesgo son esos discos pequeños que son como apiñados, achataditos y que la excavación es mínima o a veces ni se alcanza a evidenciar una excavación allí. Entonces, estos son discos ópticos a riesgo para isquemia. Y ya las arteríticas suelen deberse la mayoría a arteritis temporal o arteritis de células gigantes con o sin edema del disco óptico asociado. Si tiene edema del disco óptico, pues decimos que es una isquemia anterior, y si no hay edema del disco óptico, pues es igual una neuropatía óptica isquémica posterior arterítica. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que esas neuropatías ópticas isquémicas posteriores van a pasar desapercibida la mayoría de los casos, y es allí pues donde realmente se nos genera como un problema a la hora de realizar el diagnóstico. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. La neuropatía óptica isquémica no arterítica es la causa más común de inflamación unilateral del nervio óptico y por ende de neuropatía óptica, pero en pacientes mayores de 50 años. En general, la mayoría de estos pacientes, la edad de presentación es como entre los 60 y los 70 años. La tasa de incidencia anual, entonces, es de 2.3 a 10 por 100.000 habitantes año. Suele tener una mayor prevalencia, como lo acabo de decir, asociada a hipertensión y enfermedades cardíacas. Y también existe como una patología que es la neuropatía óptica isquémica no arterítica familiar, la cual pues obviamente es de origen hereditario y se presenta a edades más tempranas, siendo en la mayoría de las ocasiones de presentación o de compromiso bilateral. Factores de riesgo, entonces tenemos principalmente hipertensión y diabetes. También está la aterosclerosis y definitivamente pues todos esos factores de riesgo que nos lleven a la aterosclerosis, dislipidemias, la edad, el peso, todo esto. La hipotensión nocturna. La hipotensión nocturna se ha fundamentado como un factor de riesgo importante, ya que, digamos, muchos de estos pacientes se toman sus antihipertensivos en la noche, o pues simplemente por la posición al dormir, por el decúbito, la presión arterial baja un poco más de lo basal para el paciente, y esto puede explicar por qué se generan estos periodos de isquemia cuando el paciente está dormido. Eso también se ve reflejado en que la mayoría de estos pacientes refieren que se acostaron bien y al levantarse ya no ven bien. Discos ópticos a riesgo es otro de los factores de riesgo pues, importantes. La hipermetropía también se ha visto asociada, el tabaquismo, la apnea del sueño, y esto fue en algunos estudios que se ha intentado mirar pues como los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Se encontró una asociación en el 71% de los pacientes que desarrollaban neuropatía óptica isquémica padecían de apnea del sueño. Entonces se cree pues que estos pacientes generan pues un efecto sobre el flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico, generando hipoxia e isquemia prolongada. Y algunos fármacos, más comúnmente fármacos para la disfunción eréctil, como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, en los cuales también los que se han estudiado y se ha visto una incidencia anual de 2.8 por 100.000 habitantes. Entonces aquí como pues una tablita con los factores de riesgo más importantes para esta neuropatía óptica isquémica no arterítica.
Entonces, anomalías del nervio óptico, ya lo vimos, disco óptico a riesgo, pequeños, papiledema. Hay otro factor importante que son las drusas del nervio óptico, del disco óptico, elevación de la presión intraocular, radiación, diabetes, todos los factores de riesgo cardiovasculares. También son importantes los estados de hipercoagulación, hipotensión, ya sea por anemia, por pérdidas sanguíneas, por arrestos cardíacos, por diálisis, la apnea del sueño, como ya lo dijimos, y no solo los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sino que también el interferón alfa, la amiodarona y algunos vasoconstrictores, incluso descongestionantes nasales, nos pueden llevar a generar pues esta enfermedad. En cuanto a la clínica, entonces son pacientes con disminución de la agudeza visual. Importante pues que tienen un compromiso importante de la sensibilidad al color. Resaltar que estos pacientes no refieren dolor, por lo general en ningún momento refieren dolor. Las agudezas visuales, aproximadamente un 31% tienen agudezas visuales de 20-60 y hasta el 52% agudezas por debajo de los del 20-200. O sea que la mayoría de los pacientes tienen, como lo dije ahorita, unas pérdidas pues muy dramáticas de la visión. Son pacientes que se presentan con defectos pupilares aferentes, pérdidas del campo visual. Vamos a encontrar discos ópticos hematizados con algunas hemorragias ocasionales. Ese edema suele ser segmentario, como lo dije ahora, superior o inferior, y el campo visual, por lo general, pues tiene mayor compromiso inferior o superior altitudinal, es decir, los defectos por lo general son altitudinales, pero en general, si hablamos de que la parte superior es la más comprometida, lo vamos a ver más representado sobre el campo visual inferior. Esto es como un ejemplo. Esto es un paciente con unos discos ópticos a riesgo. Entonces, si vemos primero el ojo izquierdo, son discos ópticos pequeños. Si lo vemos, es un poco como apiñado, sin una excavación clara o que no se puede pues como definir también. Mientras que el ojo derecho, este sí es un ojo con un borramiento de los bordes del disco. Aquí no es tan claro definir si el borramiento es superior o inferior, pero vemos hemorragias asociadas y 3 meses después, este es nuevamente las fotos de estos fondos de ojo, donde vemos este disco con una atrofia superior. Y esa atrofia superior, pues obviamente nos va a representar un defecto inferior. Listo. Este es, pues es otra imagen. Esta es una neuropatía óptica isquémica no arterítica bilateral. Se presenta en pacientes. Este es un paciente que después de una cirugía de columna inicia con pérdida visual. Al examen se ven estas hemorragias escasas alrededor del disco, el disco completamente borrado. A las semanas ya vamos identificando la atrofia y la resolución, o sea, vamos viendo que los bordes se van definiendo nuevamente hasta que ya vemos esta atrofia que se genera en el disco, aquí más generalizado, aquí lo podemos como ubicar más fácil y esos serían los campos visuales correspondientes. Entonces, pues este es un defecto altitudinal, pero vemos que el compromiso pues puede ser mayor también. Hay una
patología que digamos que se clasifica o se incluye en, sí, en la neuropatía óptica isquémica no arterítica, que es la papilopatía diabética. Se habla que es una forma atípica de esta, la cual ocurre en pacientes más jóvenes, por lo general diabéticos, insulinodependientes. Y se puede hacer la diferencia con la isquemia no arterítica común, porque la pérdida visual no es tan grande. El edema del disco óptico suele durar mucho más tiempo, incluso meses después todavía se puede presentar edema del disco, siguiendo con una visión, agudeza visual pues aceptable, y con frecuencia la afectación de estos pacientes es de manera bilateral, teniendo un buen resultado visual final. Causas de esto, entonces como lo hablamos ahora, esos momentos de isquemia son los que nos llevan a que se desarrolle esta isquemia sobre el disco. Entonces, la aterosclerosis ya sabemos que lo que hace es estrechar la luz de los vasos. Al estrecharlo, a veces pues esta disminución de la luz cada vez se hace más crítica, haciendo que se genere por alguna circunstancia, al generarse una trombosis, incluso lo que hablamos ahora de una hipotensión, se va a generar una isquemia severa, y esto es lo que hace pues que se genere esta enfermedad. Y los discos ópticos a riesgo, pues por lo general son un riesgo para isquemia, ya que causan edema. Ese edema a su vez produce hipertensión, y el aumento de la presión tisular pues hace que la isquemia cada vez sea más creciente, vaya aumentando y se vayan muriendo pues como las células a este nivel. Es importante como resaltar que la neuropatía óptica isquémica no arterítica no es un trastorno embólico, por lo que no hay necesidad de hacer un estudio de las carótidas internas, pero definitivamente o sea, no genera un aumento del riesgo cardiovascular, pero los pacientes con esta enfermedad, por lo general, sí tienen alto riesgo cardiovascular. Y eso hace pues que deban ser evaluados estos factores de riesgo cardiovascular para poderlos controlar. El pronóstico de estos pacientes, aproximadamente el 43% mejoran unas 3 líneas de agudeza visual hacia los 6 meses. Después de unas 4 a 6 semanas, el edema del disco empieza a disminuir, pero con ello empieza a presentarse la palidez, que ya nos habla de atrofia y que, como sabemos, ya esto es irreversible. La probabilidad de recaída es mucho menor al 5%, pero existe un riesgo de un 12 a un 15% a 15 años de que se desarrolle isquemia en el ojo contralateral. Por eso estos pacientes pues hay que seguirlos, y hay que de ahí en adelante hacer un buen control de los factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento realmente es un tratamiento, a la hora del diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Entonces lo primero es descartar que no sea una arteritis de células gigantes, que podría ser mucho más catastrófico, por decirlo de alguna manera. Controlar todos esos factores de riesgo cardiovascular, hacer pues un perfil con exámenes. Estos pacientes pues estaría indicado iniciar aspirina, lo cual reduce la presentación en el otro ojo a 2 años, pero en algunos estudios se ha visto que ya después de los 5 años la aspirina ya no juega un papel importante en prevenir este riesgo. Se hablaba también de la cirugía descompresiva, pero la final, después de analizarla,
definen pues que realmente no tiene una utilidad en esta patología. Entonces, este también es un disco óptico con una atrofia superior. Vemos que es un disco óptico a riesgo, se ve pequeño y pues la excavación es mínima. Este defecto en el campo visual debe ser un defecto altitudinal inferior. Vamos a hablar ahorita de la neuropatía óptica isquémica arterítica. Entonces, aquí básicamente vamos a hablar como principal causa la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes es la principal manifestación de la neuropatía óptica isquémica arterítica hasta en un 50% de los casos. 2 a 3 veces más frecuente su presentación en mujeres, es una vasculitis primaria, más frecuente en Norteamérica y Europa y más frecuente en personas de más de 65 años. Entonces, esa suele tener una presentación en pacientes mucho más adultos. Entonces, lo que sucede en esta arteritis es un cierre vasculítico de esas arterias ciliares posteriores. La pérdida visual suele ser mucho más profunda y puede ocurrir en ambos ojos al mismo tiempo. O también hay una forma de presentación donde se genera en un ojo, pero rápidamente se pierde la visión del otro ojo. Por eso es que es tan importante reconocer este diagnóstico y poder hacer un tratamiento inmediato. Como ya lo dije, es una vasculitis sistémica de origen idiopático, no está muy clara la causa, donde se genera una inflamación de la pared de las arterias de pequeño y de mediano calibre, que por lo general están ubicadas a nivel extracraneal, pero dentro de la cabeza. Lo que se genera es un proceso de inflamación que se puede expandir a todo el grosor de la pared y a medida que se hematiza toda esta pared, se borra la luz del vaso, se obstruye el flujo sanguíneo y obviamente con la isquemia, la atrofia, la pérdida visual secundarias a este proceso. El 50% de pacientes con arteritis de células gigantes presentan síntomas oculares. ¿Cuáles son las banderas rojas para uno sospechar la arteritis? Entonces, son pacientes que tienen claudicación intermitente mandibular, presentan dolor en el cuello previamente, cefaleas, pero cefaleas intensas, cefaleas como lo describen cuando uno va a evaluar a una persona con cefalea, que sea la peor de su vida o que sea una cefalea diferente a lo que el paciente siente normalmente. Sensibilidad a nivel de la región temporal. Y son pacientes que a veces tienen una historia previa de pérdida de peso. Entonces, en este cuadrito pues se describen como los aspectos importantes para hacer un diagnóstico de arteritis de células gigantes. Entonces, la edad que sea mayor de 50 años, igual o mayor de 50 años, aunque pues se puede presentar en pacientes pues de menor edad también, pero para sospecharlo generalmente son pacientes de mayores de 50 años. Cefalea diferente a lo que presenta normalmente, como ya les dije, anormalidad sobre la arteria temporal, ya sea como pulsaciones pues a la palpación, que sean estas pulsaciones que estén disminuidas, que haya sensibilidad a la palpación ahí en la zona temporal, que haya una BSG de más de 50 y esta BSG pues toma un papel muy importante porque es la forma a veces como de guiar el diagnóstico y de hacer un seguimiento a estos pacientes. Y obviamente uno de los criterios más importantes es evidenciar en la biopsia esa vasculitis.
van a haber células mononucleares, una inflamación granulomatosa, pero lo importante es que muchas veces, digamos que en el momento de hacer, una de las formas para tomar esa biopsia es por medio de ecografía, que es pues mandatorio en estos pacientes, pero muchas veces no se encuentra la zona que realmente está presentando como la isquemia y la vasculitis realmente, y al tomar la biopsia, pues no arroja ningún resultado, pero la clínica es muy clara y en ese caso la BSG y el seguimiento con la BSG pues es el que nos va a guiar realmente el diagnóstico. La clínica de estos pacientes entonces es similar a la neuropatía óptica isquémica no arterítica. El 25% de estos pacientes pueden ser incluso asintomáticos y tener biopsias positivas. Las pérdidas visuales suelen ser transitorias hasta en el 30% de los pacientes. Pueden tener diplopía transitoria también, el 5 al 10% de los pacientes. Como lo dije ahora, suele ser mucho más catastrófica porque más de la mitad, el 54% de los pacientes en el momento de la consulta presentan una visión de cuentadedos a percepción de luz. La bilateralidad se presenta en cuestión de días o semanas, hasta la mitad de los pacientes, como les dije. Puede presentarse en un solo ojo, pero si no se inicia el tratamiento a tiempo, el otro ojo se puede comprometer rápidamente. Y obviamente, posterior a esto, pues se va a encontrar la palidez del disco óptico. En el diagnóstico, muy importante la BSG, por encima de 40. Esta alteración se ve hasta en el 77% de los pacientes y nos sirve para hacer diagnóstico y seguimiento. La PCR, pues también como marcador de inflamación aguda. El hemograma, la función hepática, la biopsia es el gold estándar de diagnóstico de esta patología. Pero como les dije ahora, pues tiene una sensibilidad relativamente baja, de un 40%, pero una especificidad del 100%. La ecografía de arteria axilar o temporal tiene una sensibilidad de entre el 40 y el 100% y una especificidad entre el 65 y el 100%. Mientras que la resonancia tiene una sensibilidad del 73 al 94% y una especificidad del 78 al 88%. Mejora un poco la sensibilidad en la resonancia, pero por cuestiones no solo de costo, sino de tiempo. Y si vemos pues como comparamos las estadísticas de ambos exámenes, pues es más práctico en un servicio de urgencias hacer una ecografía. Entonces la mayoría se presentan con neuropatía óptica isquémica, pero también con neuropatía óptica isquémica anterior. Pero también puede pasar que se presente una arteritis de células gigantes con una neuropatía óptica isquémica posterior. Y esto ocurre entre el 3 y el 7% de los pacientes. No presentan mayores síntomas. Hay pérdida visual, pero al momento de evaluar el disco óptico no encontramos edema del disco. Y este es realmente como el desafío más grande porque son pacientes que requieren un tratamiento urgente para evitar el compromiso del ojo contralateral y simplemente pues pasa desapercibido porque a la hora de buscar los hallazgos en el fondo de ojo pues no encontramos nada. Puede presentarse también como una oclusión de la arteria central de la retina entre el 5 y el 14% de los casos, o sea pues que también es algo frecuente y se puede ver asociado con infartos del lóbulo occipital, que no es tan común. El tratamiento para estos pacientes, ciclo corticosteroide, ya sabemos, previa desparasitación, previos exámenes de un perfil infeccioso completo, y al tener todo esto, iniciar esteroides 1 a 2 gramos al día por 3 días inicialmente, después continuarlo de manera oral, 1 miligramo por kilo día. El tratamiento se debe dar hasta que se normalicen completamente los reactantes de fase aguda
y después se debe iniciar un desmonte que debe ser muy, muy lento para evitar pues como reactivaciones o que vuelva a presentarse esa vasculitis. Incluso ese desmonte del esteroide puede llevar entre 12 y 18 meses y por lo general pues se debe mantener con una dosis basal pues de esteroide entre 5 y 7.5 miligramos día. El metotrexate puede ser pues como un coayudante y pues a veces también como estos medicamentos ahorradores de esteroides y se ha visto una buena remisión de hasta el 80% con el tocilizumab, que si no estoy mal es un inhibidor de la interleuquina 6. El pronóstico visual de estos pacientes, por lo general con el tratamiento se genera un alivio de los síntomas en menos de 24 horas. 4 al 15% de los pacientes mejoran la visión con el tratamiento y esto pues realmente se queda corto, solo un 15%. Entonces de allí como la importancia de esta patología. Hay mayor probabilidad de que se haga compromiso del ojo contralateral, incluso después de iniciar la terapia. Y el 50% de los pacientes presentan recurrencias o en el momento de que se empiece a disminuir el esteroide, se reactiva la BSG, la PCR, por eso es tan importante hacer un seguimiento estrecho para ver en qué momento hay que aumentar nuevamente la dosis del esteroide. La neuropatía óptica isquémica posterior, entonces es una neuropatía también de origen vascular, pero que no se acompaña de edema de la cabeza del nervio óptico. Es menos común que las otras neuropatías ópticas y la atrofia suele desarrollarse 1 a 2 meses después del evento. Esta nos genera una pérdida de visión, por lo general monocular, aguda, es indolora y pues puede tener una progresión entre horas y días. El disco óptico inicialmente se ve normal, pero a lo largo del tiempo, digamos después de 4 a 6 semanas, ya vamos a empezar a percibir palidez de este. Y es típico encontrar pues defectos igual a, altitudinales o arqueados en el campo visual, especialmente sobre la parte inferior porque igualmente se compromete más la parte superior. Entonces aquí vemos esta imagen de un paciente con pérdida visual aguda, donde vemos los discos ópticos completamente normales, incluso las cavaciones más evidentes, pues no son tanto unos discos ópticos a riesgo, pero después de 6 semanas, al volver a evaluar los discos ópticos, vemos esta palidez que nos habla pues de que ya hay una atrofia allí, mientras que este se ve aparentemente normal. Básicamente, entonces, es como lo dije ahorita, nos genera pues mayor, como un mayor desafío a la hora de hacer el diagnóstico. Suele ser un diagnóstico más de exclusión. Primero se deben descartar pues como lesiones compresivas, neuritis retrovulvar y arteritis de células gigantes que puede tener también una presentación posterior. Siempre puede hacer resonancia de órbitas y cerebro. Este tipo de neuropatía es más común en los hombres, por lo general pacientes obesos, diabéticos e hipertensos de más de 50 años. Y es importante esta neuropatía óptica posterior, se asocia frecuentemente a posoperatorios de cirugía de columna vertebral, donde los pacientes permanecen mucho tiempo boca abajo después de bypass de arteria coronaria, después de presentar hipotensiones severas, ya sea por arresto cardíaco, hemorragias, diálisis, pacientes con anemia severa, trastornos de la coagulación cuando hay estados de hipercoagulabilidad y las neuropatías por radiación óptica.
Entonces, pues como tenerlo en cuenta en este tipo de pacientes. Finalmente, pues quería mencionarles también la neuropatía óptica por radiación. Es una neuropatía óptica subaguda. Por lo general, pues se presentan pacientes tratados previamente con radioterapia, pero radioterapia específicamente a nivel cerebral, de base de cráneo y de órbita, ya que, digamos, por ejemplo, los tumores hipoficiarios, craneofaringiomas, la radiación se hace muy cerca al nervio óptico y al quiasma, lo que hace que los efectos sobre el disco óptico pues sean más frecuentes y que haya un mayor riesgo. Se cree que es un trastorno isquémico por una vasculopatía inducida por esa misma radioterapia. Esta se puede desarrollar incluso meses o años después de haber hecho la terapia con radiación. Se caracteriza porque hay una pérdida de la visión indolora, que es rápidamente progresiva y que por lo general suele ser posterior. El pronóstico es muy malo, generalmente irreversible, pues generalmente no, es ya cuando se generan esos hallazgos que realmente lo que se ve es una atrofia del disco óptico. Eso quiere decir que el problema pues fue previo y por lo tanto pues es irreversible y no existe ningún tratamiento probado con buenos resultados. Y simplemente mencionar un síndrome común para tener en cuenta y para conocerlo es el síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Foster-Kennedy hace referencia a pacientes en los cuales, digamos, pacientes típicos de este tipo de neuropatías ópticas isquémicas, a la hora, con una pérdida visual aguda, a la hora de analizar el fondo de ojo, pues el ojo, digamos, comprometido, va a tener un edema del disco, va a tener sus hemorragias. Cuando analizamos el ojo contralateral, vamos a evidenciar que es un disco óptico completamente atrófico y esto básicamente nos indica que este paciente ha hecho isquemias a repetición o neuropatías ópticas isquémicas a repetición. Por eso este ya está atrófico y pues el otro está activo en el momento. Y esta es una tablita como para establecer algunas diferencias, principalmente para la charla de hoy, entre la neuropatía óptica isquémica no arterítica y arterítica. Entonces, la arterítica, como se los dije ahora, generalmente son personas de mayor edad que la no arterítica. La arterítica, el compromiso puede ser también bilateral o unilateral, mientras que en la otra pues solo unilateral. En la arterítica hay una pérdida severa visual, la no arterítica puede ser más variable. Por lo general el dolor se presenta en la arterítica. La visión a color se afecta más comúnmente en la arterítica. Se puede presentar en la no arterítica efectos altitudinales, mientras que en la arterítica se puede presentar cualquier tipo de efecto. En cuanto al disco, pues en general los van a tener edema, palidez, pero recordar pues que la no arterítica va a tener discos ópticos a riesgo la mayoría de los pacientes, mientras que la arterítica no es una característica de ella. La palidez es más difusa en la arterítica y más localizada en la no arterítica. El pronóstico visual es mucho peor en la arterítica si no hacemos un adecuado tratamiento y en la no arterítica generalmente hay una asociación con enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular, mientras que en la arterítica pues no siempre va a haber esa asociación. Y eso es todo. Gracias, Cristina. Pues este es un tema que repetimos con frecuencia
Para los oftalmólogos, pues es un diagnóstico común y es algo con lo que estamos familiarizados, pero para los otros especialistas y los médicos no lo es. De hecho, estos pacientes generalmente son diagnosticados como neuritis ópticas, los hospitalizan, les ponen esteroides y les buscan esclerosis múltiple. Y pues ya vemos que el enfoque es totalmente diferente. Estos no son pacientes con neuritis óptica, tienen un cuadro clínico distinto, una edad diferente y unas condiciones sistémicas más relacionadas con enfermedades metabólicas y cardiovasculares, y por allí es que los tenemos que enfocar. Los esteroides no sirven a menos que sean arteríticas, y bueno, en algunos estudios dicen que en las isquémicas no arteríticas también pueden servir algo los esteroides, pero su uso digamos que es bastante controversial. Entonces, en ellos lo importante es hacer la prevención secundaria. Ya hizo el evento en un ojo, tenemos que evitar que lo haga en el otro, porque si no el paciente luego se queda ciego. Entonces es muy importante estar muy estricto en el control de este paciente, de sus patologías de base, y si no las tiene, pues buscarlas. Y esto lo hacemos en conjunto con medicina interna, cardiología, en ocasiones reumatología, dependiendo del caso. ¿Tienen